Hola, mi nombre es Patricia Morales del Grupo 81 del CEPAT. El tema que expondré son los efectos que surgen en una controversia constitucional. En el capítulo 6 de las sentencias de la ley reglamentaria de la fracción 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución se establecen una serie de disposiciones que regulan el contenido y los efectos que producen las resoluciones emitidas en una controversia. Al respecto, no es objeto de este trabajo el análisis de las resoluciones, sino que nos centraremos solamente en las normas que reglamentan los efectos de aquellas, ya que estos son los que impactan de manera trascendental en la función jurisdiccional. Para comenzar con este análisis es importante mencionar los diversos tipos de sentencias que pueden emitir una controversia constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que son 3 las que se dictan. La primera es sobrecimiento. Declaran en virtud de la existencia de una razón fáctica o jurídica, la controversia es improcedente. Esto puede responder tanto a que sea evidente que la norma general o el acto impugnado no existe, como a que sugiera algún supuesto de improcedencia. La número 2 es de estimatoria. Son aquellas que la Corte estima como que la norma general o los actos reclamados por la controversia en efecto atentan en contra de la competencia del órgano o poder promovente y violan por lo tanto la Constitución Federal. La número 3, desestimatoria. Estas, por lo contrario, declaran explícitamente la constitucionalidad de la norma general o acto impugnado. Por lo menos no lo declara inconstitucional, por lo que la votación no se alcanzó la mayoría requerida por la ley de tal efecto. Por lo que respecta, solamente hablaremos de la sentencia 2 que está en el inciso B, la cual es la de estimatorias, que es la única que sí surge algún efecto. Las otras dos no, pues dentro que los fallos, la autoridad no emite pronunciamiento de inconstitucionalidad de los actos o de la norma general impugnada, ya sea porque advierte la actualización de una supuesta de algún supuesto de hecho o derecho se lo impide, o bien porque no alcanzó la mayoría de los votos que se están pidiendo. Por lo tanto, las cosas se mantienen en el mismo término en que se encontraban hasta antes de que se presentara la controversia constitucional. En primer orden, nos ocuparemos de analizar los efectos que producen las sentencias dictadas en una controversia constitucional en la que se impugnó una norma general. En ese tenor tenemos de conformidad con lo previsto en los 2 últimos párrafos de la fracción 1 del artículo 105 constitucional, los cuales se producen textualmente en el artículo 42 de la ley reglamentaria, norma que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una controversia constitucional por una mayoría calificada de por lo menos 8 votos. Producirá efectos generales o erga omnes, y en otros casos la declaratoria de invalidez de la norma solo producirá efecto en las partes. Ello depende del tipo de autoridad que haya promovido el juicio correspondiente. En un momento les diré algunos ejemplos. Cabe resaltar que este criterio fue sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis Jurisprudencia del rubro Controversias de la Constitución, controversias constitucionales, los efectos generales de la declaración de invalidez de normas generales. Depende de la categoría de las partes actoras y demandadas. Como ejemplo, encontramos que en un supuesto, en una controversia constitucional, un Estado de la República, supongamos que Nuevo León, solicita la invalidez de una norma emitida por la Federación, el cual rige en todo el territorio nacional. En este caso, observamos la Federación, la cual rige en el juicio federativo respectivo, es una entidad federativa, y la demandada es precisamente la Federación. Aquí el fallo que se emita en la controversia constitucional solo tendrá efecto entre las partes, es decir, la declaratoria de invalidez únicamente provocará que la norma fue impugnada en dicho juicio no sea aplicable en el Estado de Nuevo León, pero la norma no perderá su vigencia respecto al resto de los estados de la República, por lo que tendrá que seguirse acatando en los demás estados. Otro ejemplo, y en esta parte surgiría efectos generales, sería que en lo contrario, la Federación
sea la que solicite la invalidez de la norma que se rige en un estado, en este caso, por ejemplo, Nuevo León, señala la propia Constitución, el fallo que se emite en dicho juicio tendrá efectos generales. Esto es, la declaratoria de inconstitucionalidad que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocará que la norma en cuestión sea expulsada del orden jurídico al que pertenece, de modo que ya no podrá surgir efecto alguno. Todo lo anterior todo lo anterior resulta importante, pues debe tenerse presente que la declaratoria de invalidez de una norma que se realice dentro de las sentencias recaídas en la controversia constitucional en la que se determine dicha invalidación tendrá efectos generales. Provocará la expulsión pura y simple de la norma del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la declaratoria de invalidez solo tiene efectos entre las contendientes de tal invalidación. No genera la anulación de la norma, sino que únicamente se ordenará que ésta no se aplique en el ámbito espacial respecto a quien se ejerció sus atribuciones la parte actora de la controversia, es decir, aquella que solicitó la invalidez de la norma, pero esa seguirá teniendo vigencia fuera del ámbito territorial. Esto sería todo de mi tema. Muchas gracias.